Buen día, querida iglesia, que Dios bendiga cada una de sus vidas. Estamos en esta carta del apóstol Santiago y hoy vamos a ver juntos la respuesta que Dios nos ha dejado, nos ha dado para ayudarnos a hacer frente a esas distintas situaciones difíciles que nos tocan afrontar a diario en nuestra vida como creyente. No todo en la vida es tan fácil como que sea blanco o negro, ¿no? La vida es difícil, muchas cosas son inciertas y nos pasa que a veces tenemos que elegir entre una cosa y la otra, y si queremos agradar a Dios con esas decisiones, entonces vamos a necesitar sabiduría. Así que quiero empezar el tema de hoy haciéndoles una pregunta. ¿Cuál creen ustedes es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? Les decía que hoy vamos a ver juntos la respuesta de Dios para ayudarnos a afrontar los momentos de prueba, los momentos de tentación. Dividí esa respuesta de Dios en tres partes. Vamos a ver primero un qué, segundo un a quién y tercero un cómo. El domingo pasado estuvimos viendo en la misma carta de Santiago que toda esta carta, dijimos, es una carta práctica. Santiago nos enseña cómo aplicar esta fe que tenemos, este conocimiento que tenemos sobre Dios y sobre las Escrituras a las cosas que afrontamos todos los días. Santiago habla de manera práctica porque él está tomando como base las doctrinas bíblicas que enseñan las otras cartas y sobre eso él se basa para hablarnos de aquellas actitudes o acciones que nosotros debemos cultivar, que debemos tener o hacer ahora que ya creemos. Y Santiago ya empezó esta carta con un tema muy práctico, habló de las pruebas, aquellos sufrimientos o tentaciones que todo cristiano debe afrontar porque, como vimos el domingo pasado, es inevitable que en este mundo nosotros no pasemos por aflicciones. Pero lo que es importante para nosotros será el cómo las vamos a afrontar. Y hablamos de gozo en medio de las pruebas, no de un gozo o una alegría por la prueba en sí, sino el gozo que produce el tener en claro los beneficios que por medio de estas pruebas podríamos alcanzar, como perseverancia, estar madurando espiritualmente y creciendo en la fe misma para afrontar otras pruebas que van a venir. Ninguno de estos beneficios vienen automáticamente y mucho menos por casualidad, van a depender del cómo afrontemos la prueba y si ejercitamos nuestra confianza en Dios en esos momentos. Pero si nuestra actitud es de mirar las situaciones, de recibir estas situaciones quejándonos, sin fe, sin pedir a Dios, como vamos a ver hoy, sabiduría en medio de lo que nos toque pasar, no solo no vamos a sacar nada provechoso de la prueba, quedamos expuestos al desánimo, a la amargura y además muchas veces se puede dar lo que recuerdo dijo una vez un hermano querido, prueba no aprobada, prueba repetida. Así que nuestra actitud hacia las pruebas revela entonces cosas muy importantes sobre nosotros. Algunos prefieren huir de las pruebas, pero Dios quiere purificar nuestra fe. Él quiere ayudarnos a fortalecernos para hacer frente a las pruebas o tentaciones que por el pecado propio y de otros tenemos que afrontar en esta vida, en este mundo. Y eso es lo que va a darle gloria a Él y nos va a ayudar a nosotros a madurar como sus hijos amados. Oremos pidiendo al Señor su bendición. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra, de acercarnos a ella. Gracias por Jesucristo que ha hecho posible que nosotros podamos hoy tener un entendimiento, ayudados por tu Espíritu Santo. Señor, y nos acercamos a un tema que sabemos que es fundamental, Señor, comprenderlo bien para poder hacer frente a lo que nos toque pasar, Señor, porque no solo queremos pasar esas pruebas y alcanzar esos beneficios, queremos darte gloria con cada cosa que decidamos, con cada cosa que hagamos, y necesitamos tu ayuda, Señor. Muchas veces tomamos decisiones y ni siquiera hemos pensado en pedirte sabiduría primero, Señor. Queremos
pedirte que en esta mañana tu Espíritu Santo nos ayude a tener un entendimiento profundo, claro de este tema, para que en todas las cosas, Señor, realmente pueda ser honrado y nosotros estemos reflejando, Señor, esa verdad que hemos conocido y nos ha hecho libre para poder vivir esa vida que te agrada, Señor. Señor, que tu palabra hoy nos ayude y disipe nuestras dudas y miedos y podamos seguir creciendo, Señor, en esta dependencia de ti. Amén. Queridos hermanos, tanto el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Santiago, nos dicen, inspirados por Dios, que debemos alegrarnos en nuestras pruebas, sabiendo que Él tiene el control de cada cosa que nos pasa o viene a nosotros, y porque, como vamos a ver en nuestro texto de hoy, Dios nos da sabiduría si se la pedimos con fe. Amados hermanos, Dios no es insensible a lo difícil que puede ser lo que nos esté tocando pasar, ni pensemos que Él nos está mirando de alguna manera con sus brazos cruzados mientras nosotros sufrimos. Hoy vamos a ver que en parte ese gozo en la prueba y lo que nos va a permitir resistir y avanzar se debe al hecho de que Dios ofrece su sabiduría, ofrece su guía en especial para los momentos difíciles. Y todos necesitamos de esa sabiduría que solamente Dios nos puede dar para las pruebas, las tentaciones, como para toda nuestra vida. Queridos, les invito a que busquen en sus Biblias, en esta carta de Santiago, el capítulo 1. Hoy vamos a leer juntos los versículos 5 al 8, aunque yo quiero empezar desde el versículo 2 nuevamente para que podamos entrar mejor en contexto. Dice así la palabra de Dios en Santiago 1, versículo 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. ¿Cuántas veces les ha pasado, nos ha pasado el reprocharnos a nosotros mismos por esa falta de sabiduría para encarar algo? Y eso después nos llevó a perder el gozo, a desanimarnos. Acá el Señor nos dice, no debe ser así, nos hace falta sabiduría, se la pidamos a Él. Él nos la va a dar sin reproches si realmente se la pedimos con fe. El salmista también escribía en el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, de nuestro Dios y Padre. No sé si les pasa que a lo mejor hace años conocemos promesas tan preciosas como esta, pero podemos haber dejado de maravillarnos con esto que tenemos disponible. Todos necesitamos ayuda para vivir como Dios quiere, todos necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Y qué es la sabiduría, hermanos? En base a la palabra de Dios, un hermano la pudo definir así. La sabiduría es actuar a la luz de la revelación de Dios en todas las circunstancias de la vida, sea en alegrías y en sufrimientos. Es vivir según la voluntad de Dios en el mundo de Dios. Santiago nos está ayudando a ver en el verso 5 una realidad que, hermanos queridos, siempre tenemos que tener presente. ¿Nos falta sabiduría? O sea, primero tenemos que examinarnos a cada uno de nosotros. Podemos tener mucho conocimiento en las Escrituras. Podemos tener años en contacto con la palabra del Señor. Pero saben, en la vida cristiana, en la madurez que debemos alcanzar, no hay atajos,
No hay manera de acortar ese proceso por el cual el Señor, por medio de su Espíritu Santo, hace que lo que está en nuestra mente, en nuestra cabeza, realmente esté transformando, esté controlando lo que pasa en nuestro corazón, o sea, esté afectando realmente la manera en que vemos las cosas, en que vivimos, por tanto. A veces el conocimiento incluso hasta puede envanecernos, pero si nosotros miramos las cosas desde la perspectiva de Dios, nos damos cuenta de esa necesidad que tenemos de sabiduría para esta vida. Y lo que estamos viendo en este verso está unido, está conectado a los versos anteriores que leímos también, y nos enseña que en las pruebas, para poder resistir, para poder perseverar, vamos a necesitar principalmente ser sabios, mis queridos hermanos. Necesitamos sabiduría para saber qué hacer con el conocimiento que tenemos. Todos necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos ayude para poder alcanzar esos beneficios de los que viene hablándonos Santiago, y por lo cual podemos tener en medio de lo que nos toque pasar ese gozo, ese contentamiento. Así que necesitamos sabiduría para aplicar el conocimiento que ya tenemos de la palabra de Dios. Creo que con eso quedó entonces respondida esa pregunta inicial sobre la diferencia entre sabiduría y conocimiento. En este punto me gustaría ya dejarle algunas otras preguntas. ¿Pueden imaginarse la diferencia que haría el que en cada decisión o en cada situación con alguna persona o con alguna situación puntual nosotros pudiéramos pedir sabiduría para aplicar la palabra de Dios a nuestra vida antes de actuar? Hermanos, ¿cuántas de nuestras relaciones mejorarían si buscáramos esa sabiduría que Dios da libremente? ¿Cuántas de esas situaciones en las que quizás estamos pensando cómo vamos a salir, cómo se van a solucionar, cuántas cosas, cuánta tensión emocional menos sufriríamos si nosotros estuviéramos afrontando cada día con esa fe puesta en que el Señor nos ayuda en medio de lo que sea que nos está tocando pasar? El Señor traería paz en medio de eso, sea que tengamos o no lo que estamos pidiendo o esperando ya, pero estaremos haciendo las cosas de una manera en que Dios espera que las hagamos, mis queridos hermanos. Tenemos acceso al trono de Dios. Una buena pregunta para hacerme a mí mismo y para dejárselas a ustedes es: ¿estamos aprovechando esta bendición tan grande que tenemos disponible? ¿O en qué dirección se están yendo nuestros pensamientos mientras afrontamos todos los días esas situaciones que están poniendo a prueba esta fe que tenemos? Así que, mis queridos, necesitamos siempre la sabiduría de Dios. Necesitamos sabiduría para vivir como Él quiere. La sabiduría que proviene de Dios implica temor a Él. El estar buscando vivir de una manera agradable a Él, evitando ofenderle, porque le amamos. Por eso queremos evitar hacer algo que lo ofenda. Con toda nuestra fuerza queremos obedecerle. Santiago, al decirnos que debemos pedir sabiduría en las pruebas o tentaciones, no nos está dando un mandato nuevo con lo que nos dice. Él más bien nos está mostrando de manera práctica lo que debemos hacer, conociendo lo que encontramos en la palabra de Dios desde el principio, desde el Génesis hasta Apocalipsis. La sabiduría es tan importante que en las Escrituras hay 2 libros enteros dedicados exclusivamente a la sabiduría, Proverbios y Eclesiastés, aunque en total los libros que hablan de sabiduría son 5. Es llamativo que la primera vez que en la Biblia encontramos que Dios haya puesto de su Espíritu Santo sobre un hombre, no dice que esa persona, que ese hermano, haya podido hablar en lenguas o profetizar, sino que recibió una sabiduría especial. Eso lo encontramos en Éxodo 35-31, cuando Moisés, hablando de esta persona, de este hermano, dice: lo ha llenado del Espíritu de Dios y le ha dado sabiduría, inteligencia, ciencia y dotes artísticas. Esto último era algo específico porque esta persona estaría tanto abocada a trabajar como a enseñar a otros
distintos oficios para las distintas cosas que hacían falta en el templo donde se reunían. Un caso muy representativo sobre la necesidad del hombre y la mujer que temen a Dios y se reconocen necesitados de sabiduría para vivir es el caso de Salomón. Salomón es muy joven cuando tiene que empezar a reinar y se da cuenta de lo que tiene en sus manos, de lo que tiene por delante. Y miren, él acude a Dios, no se apoya en que él es hijo de un rey, es hijo de David, el rey anterior, no se apoya en su propia inteligencia. Queridos jóvenes que están escuchando esto, sé que ninguno de ustedes está por ser nombrado presidente, al menos por ahora. Pero si quieren ser un hombre verdadero o una mujer verdadera, miren este ejemplo de Salomón, por favor. Todas las decisiones que ustedes están tomando ahora van a determinar lo que ustedes van a cosechar cuando sean adultos. Por favor, no despreciemos este ofrecimiento del Señor de dar sabiduría a aquellos que se la piden con fe. Tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, pero no solamente ahí encontramos esta necesidad de sabiduría. Hay otros muchos ejemplos más en el Nuevo Testamento también, además de los que en esta carta misma de Santiago encontramos. Como venimos viendo, la sabiduría no es solamente conocimiento, implica conocimiento, y ese conocimiento es de Dios y de su palabra, pero eso no queda ahí. La sabiduría es aplicar ese conocimiento, es vivir a la luz de este conocimiento. Así que no puede haber sabiduría sin conocimiento de Dios y fe en Él. En toda la palabra entonces, y Santiago puntualmente, nos manda a buscar sabiduría. Ese es el qué debemos pedir que mencioné al principio. Ese qué es sabiduría. Ahora veamos nuestro segundo punto, queridos hermanos. El a quién. ¿A quién debemos ir entonces por esa sabiduría? Y como lo vengo diciendo, a Dios, por supuesto. ¿Por qué a Dios? Porque Él mismo es quien permite las pruebas en nuestra vida, queridos hermanos. Porque Él es bondadoso con nosotros. Y porque Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios está en control de nuestras vidas. Y nada llega a nuestras vidas sin que Él lo permita. Incluso mis hermanos, cuando nosotros equivocamos el camino, cuando erramos en las decisiones que tomamos, Dios sigue en control de cada cosa. Dios es quien permite cada cosa en nuestra vida, pero no malinterpretemos esto. Dios no lo hace para vernos sufrir, sino para ayudarnos, para que en medio de este mundo que está afectado por el pecado, tanto propio como ajeno, nosotros podamos, aún en medio de lo que nos toque pasar, crecer en nuestra dependencia de Él por medio de una fe activa, como hablábamos el domingo pasado, una fe, una confianza que crece y que se va fortaleciendo en medio de las pruebas y dificultades. Mientras meditaba en este estudio de hoy, acá me paré a pensar cómo todo esto que estamos viendo nos puede ayudar a reaccionar frente a las próximas pruebas, o incluso en la prueba que nos está tocando pasar seguramente a cada uno de nosotros. Cómo todo esto afecta la próxima vez que algo o alguien ponga a prueba nuestra fe en Dios. Si tenemos un buen entendimiento bíblico de la adversidad, nos damos cuenta de que el tema de las pruebas son una parte que está siempre presente en la vida de todo cristiano. Y Dios da sabiduría, hermanos, para pasar por esas pruebas. Y Santiago nos dice que Dios va a darnos de esa sabiduría que necesitamos en abundancia, sin reprocharnos nada. Y eso es algo que también debería conmovernos profundamente. Dice, si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Por el contexto, eso se refiere específicamente a pedir sabiduría en medio de las pruebas, como vengo diciendo. O sea, yo no tengo que estarle buscando la vuelta a la situación, no tengo que estar basándome en mi opinión o mi conocimiento nada más para tomar esas decisiones. Puedo hacerlo, de hecho, lamentablemente muchas veces lo hacemos, pero eso no es lo que agrada a Dios.
porque como nuestro Padre, Él anhela, Él desea que nosotros lo tengamos en cuenta para cada una de las cosas que ocurren en nuestras vidas, recordando siempre que Él es quien está con sus ojos atentos, sus oídos atentos a nosotros como sus hijos. Y por supuesto que Dios sabe todo lo que necesitamos, Él sabe todo lo que pasa en nuestras vidas. Pero lo que estamos viendo acá en este texto es que Dios no solamente le interesa leernos la mente y venir y darnos simplemente lo que nos hace falta. Él puede hacerlo si quisiera. El Señor sabe también que muchas veces las pruebas es como que nos aturden, ¿no? Y a veces esas pruebas se prolongan, se hacen largas. Es fácil a veces que con el tiempo nos podamos desviar o que podamos equivocarnos. Así que, queridos, estas son palabras que deben darnos mucho ánimo, especialmente en este tiempo que nos está tocando pasar, tanto individualmente como iglesia. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría, porque Él la va a dar abundantemente y sin reproche. Eso es lo que Dios más quiere, que le pidamos sabiduría cuando lo necesitemos, antes o después de equivocarnos. Él no está ahí para reprocharnos. Nuestro Padre amoroso no desea otra cosa que nuestro bien siempre. Leyendo sobre esta idea de la abundancia, quiero que podamos comparar con algo muy simple. Vemos el sol, y el sol está ahí cada día y está permanentemente dándonos de esa luz y calor que necesitamos. Mis hermanos, así es Dios para darnos sabiduría a todos los que se la piden con fe, a todos los que, guiados por el Espíritu Santo, buscan poner en práctica lo que conocen por la palabra de Dios. Pídanla, nos dice Santiago, habrán abundancia. Y esto está a tono con el carácter de Dios y con su obra para con nosotros. Dios, nuestro Padre, ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo nos va a negar las otras cosas? Nos dice en Romanos 8:32, si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Así que estamos comprendiendo, espero con la ayuda del Señor, con su gracia, a este gozo que Santiago viene apuntando en esta primera parte de la carta. Este gozo que nosotros podemos tener para poder llegar al fin de la prueba, porque no se trata nada más de aguantar durante la prueba. Hay una manera de llegar al final y Dios quiere que sea teniendo gozo y esperanza en Él. Eso tiene que ver con la necesidad también que tenemos de sabiduría para afrontar cada una de las cosas. Para cada situación, el Señor espera que vayamos a Él con fe en busca de sabiduría. Sé que algunos hijos, hijas de Dios, viven en medio de pruebas, incluso hasta el día de su muerte, porque enfrentan, no sé, por ejemplo, una enfermedad. Y algunos de nosotros sufrimos ciertas cosas que creo que a todos nos sucede, que esas cosas que afrontamos a veces están mejor, otras veces peor. Y son cosas con las que a lo mejor vamos a tener que lidiar hasta el fin. Les propongo, mis amados hermanos, que podamos hacer un buen ejercicio. Y es que empecemos el día pidiendo al Señor sabiduría para las luchas de ese día y para las que estamos afrontando desde hace tiempo. Sabiduría para las situaciones, sabiduría para tratar también con las personas, porque no sabemos en qué momento, pero es normal que surjan en nuestra familia, con los hermanos, en la iglesia, en nuestro trabajo, en el colegio, desacuerdos, situaciones en las que a lo mejor alguien quiera perjudicarnos de alguna manera y necesitamos la guía del Señor para cada cosa, necesitamos de esa percepción espiritual para ver más allá de las apariencias y buscar esa sabiduría de Dios para poder tomar la decisión y tener la postura acertada para cada caso. Así que Santiago nos hace reflexionar sobre cómo actuamos. Pero
lejos de que esto, mis hermanos, nos pueda desanimar, yo creo que si nos damos cuenta de que fallamos o que hemos estado fallando, podemos acudir a Él por más sabiduría. La sabiduría de Dios es inagotable, no está limitada. No está limitada. Dios nos la da sin mezquindad. Tampoco no es algo que Dios hace, o sea, Dios no nos da sabiduría y luego nos lo reprocha. Y eso tiene que ver con su carácter y también con la condición que Él mismo nos ha puesto para que vayamos y le pidamos, como vamos a ver en un momento. Él no es un ser de doble ánimo. Vayamos entonces a los versos 6 al 8, donde encontramos nuestro tercer punto. Hemos visto que la sabiduría para las pruebas es lo que debemos pedir. ¿A quién? Ha sido este segundo punto. Debemos ir a Dios por su sabiduría, por su guía. Y ahora veamos el cómo espera Dios que nos acerquemos a pedir sabiduría. Leo desde el verso 5. Si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. La fe es un tema central en el libro de Santiago. Como vimos, esta carta empieza diciéndonos que es nuestra fe lo que se prueba en medio de las circunstancias difíciles o las tentaciones. Y no debemos entender la fe como simplemente algo místico. La fe es algo práctico. Nuestra confianza está puesta en los hechos y las palabras de Dios, en lo que Él ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. Así que la fe no es como saltar a un precipicio y no sabemos dónde vamos a caer. No, Dios nos ha demostrado su carácter y su voluntad para con todo, en especial para con sus hijos. Hebreo 11:6 nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes le buscan. Entonces, cuando nos acercamos a Dios para pedirle algo, no debemos hacerlo dudando de si Dios está ahí o no. Un no creyente, alguien que todavía no se ha encontrado con la verdad del Evangelio, si le toca pedir algo, si le toca orar a Dios, normalmente ellos dicen: Dios, si estás ahí. Santiago nos dice que si actuamos así no podemos esperar recibir algo, y es algo lógico también. Y si estás escuchando esto y te das cuenta que en tu vida no has tenido en cuenta a Cristo para vivir, eso es lo que más necesitas. Porque solamente en Cristo es que nosotros podemos acercarnos a Dios en busca de esta sabiduría. Y Cristo debe primero reconciliarte con Dios, acercarte a Él, y solamente desde ese momento Él puede hacer posible que tu vida cambie y ya no seas inestable y cambiante. Entonces, tu primera necesidad es reconocer ante Dios que necesitas a Cristo. Es solamente cuando Cristo esté en tu vida, de la manera en que Dios lo ha establecido, que por supuesto Él va a dar todo lo que necesitas para las pruebas y tentaciones, también para poder vivir. Pero una persona que rechaza la salvación, una persona que rechaza a Cristo, no puede esperar la sabiduría de Dios para tomar buenas decisiones. Pero cuando Dios nos ha salvado ya y reconocemos en nuestra vida esa falta de sabiduría, entonces podemos y debemos acudir a Dios, tener esa confianza de acercarnos a Dios y pedirle con fe, no dudando ya. Porque acá la fe aparece en relación a la manera en cómo oramos al Señor, y sobresale la idea de esa petición hecha con confianza, con convicción, con certeza. ¿Y por qué es que podemos hacerlo así? Porque nos acercamos al trono de la gracia por medio de Cristo. Es por Cristo que tenemos esta confianza para pedir. Y mis queridos hermanos, eso tiene que ser algo que hagamos con sencillez, con palabras simples, pedir al Señor su guía para saber qué hacer. Recuerden que el Señor lo va a hacer y sin reproches. No debemos orar de manera mecánica o porque hay que orar nada más. Dice: pida con fe sin dudar.
porque el que duda es semejante a la ola del mar, es alguien variable, y dudar es lo opuesto de creer, es algo obvio. Pero acá Santiago está yendo mucho más allá de una duda intelectual, y esto es importante, hermano, que lo entendamos. Él plantea la duda como un problema, como un conflicto básico que hay de lealtad, y qué fácil es que nuestro corazón esté a veces dividido y por la duda estemos confiando en otras cosas que no son Dios. Y esto tiene mucho que ver con la esencia misma del ser cristiano, porque al final el ser cristiano es una cuestión de a quién estamos siendo leales. Y es un tema que encontramos en toda la Biblia, no es nuestro tema de hoy, pero el mismo Santiago en el capítulo 4, verso 4, nos habla una palabra dura para advertirnos, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y es justo en el verso 8 donde Santiago relaciona la falta de fe con esa inestabilidad de alguien con doble ánimo, o sea, alguien como con dos mentes, como dice la palabra original, o sea, por esa falta de fe, especialmente en tiempo de prueba o tentación, que es cuando es más factible que se haga visible, esto de tambalear o esto de estar inestable, de no poder hacer pie con firmeza, describe a una persona que por momentos acude a Dios, confía en Dios, pero al rato o al tiempo está dudando y está yendo en otro sentido. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos experimentado, hemos sentido, hemos pensado tontamente que Dios no nos escucha o nos ha abandonado o que no le importamos? Y son ese tipo de sentimientos, pensamientos que no deben ahogar la verdad que nosotros conocemos. A eso se refiere Santiago en esta parte, al decirnos que no debemos ser como una ola del mar, ¿no? Que esos sentimientos, esos pensamientos o la lealtad a otras cosas que no son Dios mismo nos lleven de aquí para allá. Y reconozco, hermano, en mi propia vida que esta parte de la palabra me confronta y creo que nos confronta a todos. Pero también sé que Dios está a favor de nosotros, está a favor de sus hijos, y por eso incluso Él nos confronta, porque Dios nos llama a hacer todo lo que Él nos ha llamado a hacer. Y hay una promesa de sabiduría en abundancia, aunque eso se va a dar, eso se va a cumplir en nuestra vida, si nosotros pedimos con fe, sin dudar, hermanos. Y creo que todos debemos examinar nuestra propia vida, porque el ser inconstante o el dudar es un peligro que nosotros tenemos que eludir y que tenemos que esquivar. Y cuántas veces nos ha pasado pedir por algo, pero no lo hemos hecho en base a lo que dice la palabra de Dios y por eso no hemos tenido respuesta. O otras veces hemos ido al Señor, hemos orado por una cosa, pero como ha pasado el tiempo y quizás esa aflicción, ese problema ha sido muy agobiante, hemos terminado nosotros tomando nuestras propias decisiones, o sea, haciendo otra cosa de lo que pedimos. Y bueno, a lo mejor sí, esa era una solución más rápida o quizás la que más se acomodaba a lo que realmente al final queríamos nosotros. Pero mis amados hermanos, Dios espera que nosotros vivamos con sabiduría en medio de lo que nos toque pasar. Y eso implica que nuestra vida se esté amoldando a lo que estamos pidiendo, a la guía del Espíritu Santo que estamos pidiendo, que siempre está en línea, siempre está acorde a lo que la palabra de Dios nos ha expresado. Dios, hemos visto, está completamente dispuesto a darnos lo que necesitamos para poder contentarnos en medio de lo que nos toque pasar, darnos la sabiduría de día en día para poder estar firmes en la prueba. John Flavel escribió: crea firmemente que el manejo de todos los asuntos de este mundo, públicos o privados,
están en las manos del sabio absoluto Dios. Sométase a su sabiduría y no confíe en su propio entendimiento. Pidan al Señor sabiduría. Pidan al Señor sabiduría. Llegar a la madurez va a ser un proceso. Y si vamos a pasar por las pruebas con gozo, hermanos, aunque esas pruebas duelen, y si vamos a estar creciendo más y más a semejanza de Cristo, necesitamos mucha más sabiduría. Entonces, Dios permite que las pruebas nos ayuden a dejar de confiar en nosotros mismos y que podamos depender más de Él en oración pidiendo sabiduría. Sabiduría para poder aplicar lo que ya conocemos de la palabra, y mientras más conocemos la palabra de Dios, mejores decisiones vamos a tomar, mis amados hermanos. Si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, sin dudar. Amén, hermanos. El Señor nos ayuda a todos.